Padre Santísimo, Dios del cielo, le damos gracias porque estamos aquí, Señor, buscando su rostro, buscando su presencia, Señor, buscando su aprobación, mi Dios. Pero también, Dios mío, rogándole que derrame una porción de su Santísimo Espíritu sobre cada uno de nosotros para poder entender lo que tiene para nosotros esta mañana. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por este ministerio que ha derramado sobre mí. Y gracias, Dios Santísimo, por la sana doctrina que se practica en esta iglesia. En el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de algo, de una frase o de algo que ya hemos visto la semana pasada? ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía que aprender obediencia? ¿Por qué? Porque como hijo tenía que aprender la obediencia, no como ser divino, para mostrarnos a nosotros que sí se puede vivir en obediencia y en sujeción a Dios el Padre. Y si Él tuvo que pasar por situaciones difíciles, hablamos de la hematidrosis, ese fenómeno tan extraño, si Él tuvo que pasar por todas esas cosas, ¿por qué nosotros no deberíamos pasarla? Claro que tenemos que pasar y ser perfeccionados por las pruebas. ¿Sí? Y vinieron los exhortos, hermanos. Yo no sé si esta mañana ofrecer una disculpa porque, como dicen, por el jalón de orejas, pero a eso me debo, mis hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios me dice que yo le debo de compartir. Y lo leímos y está apoyado bíblicamente. Vimos allí en los versículos que leímos que debiendo ser ya maestros, aquellos hebreos tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque tenían cerca de 20 años, 2 décadas y no crecían espiritualmente. Y hicimos una analogía, una comparativa, cómo estamos nosotros en la actualidad a más de 2000 años que fue pronunciado aquello. Y vemos que hay muchas fallas en las iglesias, hermanos. La iglesia que más nos ocupa en este momento es esta. Pero vemos la necesidad urgente de aprender, hermanos. Hablamos acerca de Juan 17:3. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. A eso venimos, a estos servicios, hermano, tanto a la escuela dominical como a la predicación. Ya lo he mencionado otras veces. Ser cristiano no es leer la Escritura. Leer la Escritura no es aprender completamente los beneficios de la Escritura. Necesitamos escudriñar, saber qué nos dice la Escritura y cómo podemos aplicarlo primeramente a nuestras vidas. Entonces, necesitamos el conocimiento. Insisto, la sola lectura de la Escritura no es conocimiento, sí es información y ciertamente es parte del conocimiento. Pero el verdadero conocimiento que emana de la Escritura es entrar a esas aguas profundas que tiene la Escritura. Conocer la Escritura profundamente, en su contexto histórico, conocer la teología bíblica y cómo aplicarla a nuestras vidas. Vinieron los exhortos, ¿se acuerdan? ¿Por qué tanto tiempo hemos dejado pasar cuando deberíamos ser ya maestros de la Escritura? Algunos nacieron en el seno del cristianismo, otros nos formamos en el camino de la vida, pero el compromiso es el mismo. Entonces, qué desilusión tan grande ha de sentir el Señor cuando ve que un cristiano que ha recibido la oportunidad de dar testimonio de Cristo y de enseñar el Evangelio, se rehúsa a hacerlo porque dice: no tengo el conocimiento suficiente, no me siento capaz. Después de 5, 10, 15, 20 años, 25 años de militar como cristiano, que alguien se sienta incapaz de poder evangelizar a alguien más, ¿qué creen que le produce eso al Señor? ¿Gozo o tristeza? Miren, fíjense cómo
el escritor de Hebreos y Pablo nos van a hablar muy de cerca respecto a esto. Vamos a continuar, estábamos en Hebreos capítulo 5, vamos a leer los últimos versículos que son el 13 y el 14. Hebreos 5, 13 y 14. Hoy, mis hermanos, está igual de fuerte el exhorto que la semana pasada, igual o más. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Todo aquel que lee la escritura y no la aplica a su vida es un niño espiritual. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Repito el versículo 14, la segunda parte, la parte B. Bueno, dice la primera parte, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea, es para los adultos. Esa frase que sigue, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Por el uso de qué? ¿Qué entendemos ahí? ¿Por el uso de qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alguien deme su punto de vista. ¿A qué se refiere ese? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Sí, mucho, muy cerca. Para los que por el uso de la escritura tienen los sentidos ejercitados. Está entrenado el oído, ¿verdad? Y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero el que es niño espiritual es oidor olvidadizo, lo dice Santiago. Como nos dicen en la escuela, por un lado te entra y por el otro te sale, no retienes. Nuestro escritor de Hebreos usa la metáfora de la leche para los niños y de la comida sólida para los adultos. Y lo hace para estimular a aquellos lectores y a nosotros a una mayor actividad espiritual e intelectual. Saber con inteligencia dónde debemos aplicar el principio del bien y del mal. Entonces, nuestro escritor quiere que entendamos las implicaciones bíblicas sumos sacerdotales de Jesús. Vamos a ir primera a los Corintios capítulo 3 versículos 1 al 3 y vamos a ver de qué manera el apóstol Pablo se los dijo a los corintios. Primera a los Corintios capítulo 3 versículos 1 al 3. Les voy a ofrecer una disculpa si de repente me agarro ahí como porque ando, pues ya saben ahorita, ¿no? Que toma uno frío, tienes el ventilador, te acuestas con él y pasa eso, ¿no? Bueno, y luego yo soy tengo clima en la casa y lo pongo bien frío y me quedo dormido y me despierto cuando ya tengo bien muchos calambres y es cuando me acuerdo que estoy todo helado de las... Vamos a continuar. Primero a los Corintios capítulo 3 versículos 1 al 3. De manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué hay en nuestros hogares en este momento, en este tiempo? ¿Hay celos? ¿Hay discusiones? ¿Hay ira? Entonces estamos viviendo como carnales y no como espirituales. Por eso el apóstol dice que les dio a beber leche y no vianda. La vianda es un alimento sólido. El escritor de Hebreos llama a sus lectores y también a nosotros en la epístola como niños.
Le resulta increíble que adultos en la fe todavía se alimenten con leche espiritual y no con alimento sólido. Él utiliza la palabra niño para avergonzar a los lectores. Él, como teólogo, como pastor, no tiene miedo de reprenderlos, de amonestarlos y también de tratar de guiarlos a un nivel más alto en el desarrollo. Por lo tanto, ellos y nosotros debemos darnos cuenta de que el crecimiento del cristiano demanda comida sólida, hermanos, no leche. Ningún adulto va a avanzar en su vida a una dieta de leche. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Algunos de ustedes que están aquí, díganme cuál adulto toma leche de los animales. Perdón por la comparativa. ¿Cuál de los animales adultos toma leche? Yo tomo leche, pero de cómo. Sí, de acuerdo, sí. La pregunta es, ¿cuál de los animales adultos toma leche? Ninguno. ¿Por qué creen que no toman leche los animales adultos? Ya no les sirve para nada. Ya no los nutre, ya no los alimenta. Aun sin embargo, cuando estamos niños recién nacidos, por ahí hasta los 6, 7 meses, algunos les dan hasta después del año, 2 años les dan leche, necesitan la leche para poder crecer. Los nutrientes, el calcio y las vitaminas que emanan de la leche las necesita el niño. El adulto ya no necesita la leche. No me quiero poner como ejemplo, tengo 25 años sin tomar leche. Y no lo hago por eso, simplemente dejé de consumirla. La leche está bien que el adulto la consuma, su pan, su cereal, está bien. Pero la leche no es algo que el adulto necesite para vivir, necesita la comida, necesita la vianda, el alimento sólido. Los animalitos, siendo animalitos en su sabiduría, ya no toman leche como adultos. Y hay leches semidescremadas, deslactosadas, etcétera, etcétera. No es otra cosa sino un rol comercial. No vamos a entrar más en eso. Dice el escritor, el alimento sólido es para los maduros, quienes por medio del uso constante de la escritura han ejercitado para distinguir entre el bien y el mal. Entonces, los adultos necesitamos alimento sólido, no una dieta de leche, para ser bien nutridos. El escritor llama a los adultos gente madura, que son aquellos que constantemente están tomando decisiones acerca de su conducta, de su caminar, que el adulto puede detectar si está haciendo bien o mal. El adulto detecta si está diciendo mentiras o si está diciendo la verdad. ¿Sí? La capacidad mental y espiritual del adulto se usan constantemente cuando puede distinguir entre el bien y el mal. Estas personas, desde la niñez hasta la madurez, han ido ejercitando y continúan ejercitando su sentido moral y espiritual. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Distinguir entre lo bueno y lo malo es algo de lo primero que tiene que hacer el cristiano. Cuando el cristiano empieza a distinguir entre lo bueno y lo malo, es que la dieta de leche ya la dejó atrás. El niño actúa a veces por impulso, no tanto por reflexión, pero el niño aún no tiene conciencia del bien y del mal. ¿Sí? ¿Por qué no se bautizan niños en la iglesia cristiana? ¿Tiene conciencia el niño? No, ¿verdad? ¿Se fijan cómo hay un tiempo en el cual llega a ser adolescente, joven, adulto y entonces ya por medio de la palabra discierne entre el bien y el mal y entonces está preparado para un paso de esos? Dios no va a permitir que ningún hombre pecador vaya a Él por sí mismo, porque Él en su camino de amor y autoridad nos dio a Jesucristo como mediador para llevarnos a Él. ¿Por qué tenemos un mediador? ¿Por qué tenemos un sumo sacerdote que nos representa ante Dios?
porque hay pecado en nosotros. Si no hubiera pecado en nosotros, si hubiera pura santidad, no necesitaríamos un intercesor ni un mediador. Por eso nos dejó a Cristo. Entonces esto demuestra que el hombre tiene pecado. Pero ese sumo sacerdote que nos representa ante el Padre, nos va a llevar ante Él y vamos a ser bienvenidos. Ya lo hemos escuchado este verso, pero vamos a localizarlo y vamos a leerlo textualmente. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Miren qué enfático. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué explicación les puedo dar de ese versículo? Está más claro que el agua cristalina. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Cristo nos dio el ejemplo, no solo de orar, sino ser fervientes al orar. Cuando tengamos tentaciones, temor, tribulaciones, desánimo, que hacen presa del cristiano flaco espiritualmente. Como el mismo Jesucristo se sometió a la muerte, tuvo hambre, tuvo tentaciones, fue humillado. Vamos a ver ese pasaje de Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Recuerdan que este mismo pasaje lo leímos la semana pasada en Lucas? ¿Sí? Cuando dice, yéndose un poco adelante se postró en tierra, es cuando vemos en Lucas que dice que como a tiro de piedra se postró y oró. Versículo 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Espíritu con minúscula, el espíritu del hombre está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 39, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Es el mismo pasaje con otras palabras. Versículo 36, esas palabras, Abba, Padre. Ya se ha escuchado por parte del pastor, ya hablamos hace tiempo respecto de eso, pero para quienes no estuvieron o no lo recuerdan, ¿alguien recuerda qué significan esas palabras, Abba, Padre? ¿Qué más? Papito, muy bien. ¿Alguien más? Bien, miren, esas palabras, Abba, Padre,
son palabras arameas, son palabras del arameo. El arameo, mis hermanos, en aquel contexto histórico era una lengua familiar, era una lengua que se hablaba, era muy común, pero sobre todo dentro de las casas se hablaba arameo. Jesús hablaba arameo en su casa con sus padres. Era un idioma como muy tierno, como muy descriptivo. Y esas palabras, Abba Padre, significan lo que decía mi hermana, papito, papacito. Son palabras de mucho cariño. Imagínense el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en aquel lugar, orando, pidiéndole al Padre: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. No sea mi voluntad, sino la tuya. Y le decía al Padre: papito, papacito, todas las cosas son posibles para ti. Imagínense el sufrimiento, el nudo que tenía en la garganta nuestro Señor Jesucristo para hablarle aquellas palabras tan tiernas al Padre. Jesucristo fue fortalecido por medio de la oración, pero Lucas nos dice que un ángel fue enviado para fortalecerlo. Imagínense el sufrimiento, la tensión nerviosa tan fuerte por la que estaba pasando Cristo en esas horas. Entonces, por medio de la oración, Él fue fortalecido. Y esto no es otra cosa más que ejemplo para nosotros, por eso la Escritura nos lo pone. ¿Qué necesitamos nosotros cuando estemos pasando por una prueba grande? Oración, oración. ¿Sí? Entonces Él nos dio el ejemplo. Todo ser humano, mis hermanos, necesita aflicción para aprender sumisión. No sumisión de qué debe hacer, sino sumiso. Todo ser humano. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por aflicción para ser sumiso y obediente a la voluntad del Padre. ¿Nosotros iremos a estar exentos? No estamos por debajo de Jesucristo, ¿verdad? A Él le fue dado el poder de salvar a todos los pecadores, a Cristo. Esta declaración nos debe servir de enseñanza a todos nosotros. Solo el sufrimiento nos desprende del amor egoísta. Cuando a alguien le está yendo muy bien, sobre todo en lo económico, que está lleno de éxito, terminó su carrera, le está yendo bien, tiene éxito en todos lados, está bien con los seres que le rodean. Cuando ese éxito material se presenta en el ser humano, difícilmente se acuerda de su Creador. Pero cuando viene todo lo contrario, ¿qué hace el ser humano? Clama a Dios con una necesidad, ¿verdad? Entonces, si el Hijo de Dios tuvo que soportar todos esos vituperios, humillaciones, tentaciones, sufrimientos, nosotros no debemos nunca renegar cuando estemos pasando por un periodo de prueba o sufrimiento. Antes bien, sabemos cuál es la guía y cuál es el conducto, el camino, Jesús. Debemos acudir a Él. La obediencia de Cristo en nuestra naturaleza humana es la base más firme y más clara de que nosotros podemos confiar en Cristo plenamente. Porque Él vivió y habitó aquí en la tierra, entre nosotros. Nosotros podemos confiar en sus promesas, en su amor, en su misericordia. Acuérdense que mucho se le va a pedir, mucho se espera de aquellos a quienes mucho se les dio. Miren, Melquisedec aparece en Génesis 14 y 18 la primera vez. Aparece como rey y sacerdote de Dios sobre Salem, quien recibió con pan y vino a Abraham. Y se acuerdan que recibió los diezmos de todo, ¿sí? Cuando él volvía de rescatar a su sobrino Lot, luego de haber sido tomado prisionero.
De igual manera Dios en Cristo ha establecido un rey y sacerdote que no pertenece a la familia de Leví, que fue establecida por el pueblo de Israel, sino a una más antigua, que soportaba a todos los pueblos. Y cuando digo soportaba, no digo aguantaba. Soportaba en aquel entonces, en el contexto, se refiere a aguantar. El escritor de Hebreos nos presenta aquí a Melquisedec, muy importante, únicamente como un ejemplo de sacerdocio eterno que provenía de una familia distinta, pero para nada como un ejemplo de que Melquisedec estaba a la altura de Cristo, no. Solamente, únicamente como ejemplo de un sacerdocio eterno. Ahí vamos llegando ya al capítulo 7, donde nos va a hablar puro Melquisedec. Nuestro escritor reconoce y les dice a los hebreos que hay cosas muy difíciles de explicar. Es necesario que todos busquemos conocer los fundamentos de nuestra fe. No para que seamos maestros, sino para que nuestra fe se sostenga y mantenga firme por el alimento que ésta representa para nuestros espíritus. Pero no podemos pretender quedarnos solo en los fundamentos, sino que debemos ahondar en el conocimiento de la verdad para alimentarnos. ¿Para alimentarnos cómo? Con el alimento sólido, que es la puesta en práctica de la Escritura. Les voy a repetir algo. Es necesario que nosotros conozcamos los fundamentos de nuestra fe. Y voy a entrar en una serie de preguntas, a lo mejor un poquito difíciles. Iglesia, casa de oración, cambio de vida. ¿Conocemos los fundamentos de nuestra fe? Alguien dígame uno de los fundamentos de nuestra fe en esta iglesia. El sacrificio de Jesús. Bien. ¿Alguien más? Observen la pregunta y va dirigida a la iglesia. Necesitamos conocer los fundamentos de la fe que llevamos. La enseñanza. En otras palabras, ¿cuáles serían las doctrinas fundamentales de esta iglesia? ¿En qué está basada esta iglesia? Un día el Salvador vino en carne. ¿Ok? Pues es el sacrificio vivo por nosotros. Bien. Para Él pagar el precio de nuestro pecado a través de su sacrificio. Muy bien. Que crea en eso tiene su salvación. Bien. Sí. Podríamos decir que una de las doctrinas fundamentales de esta iglesia es la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Sí, es lo que están diciendo, ¿verdad? Otra doctrina fundamental de esta iglesia sería que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa es una doctrina fundamental. Otra doctrina fundamental de esta iglesia, nosotros nos autonombramos trinitarios, ¿cierto? Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Un solo Dios en tres seres distintos. Pero esos tres seres distintos son igualmente poderosos. Ni el Espíritu Santo es más que el Padre, ni el Padre es más que el Hijo y que el Espíritu Santo. Son igualmente poderosos, igualmente coeternos, igualmente coiguales, pero con roles diferentes. Un creador, el Padre, creador de todo por medio de Jesucristo. Un Salvador, Jesucristo. Y un revelador, que es el Espíritu Santo. Otra doctrina fundamental de la iglesia sería un solo bautismo. Un bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, así lo dice la Escritura.
Y se acuerdan cuando en alguna ocasión hablamos, bueno, a ver, ¿debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿En el nombre de quién? Por igual, ¿no? Los tres son lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Acuérdense, si oramos al Hijo, estamos orando al Padre y al Espíritu Santo. Si oramos al Espíritu, son seres que están unidos eternamente. No es que si oro al Hijo, el Padre se pone celoso, o si oro solamente al Padre, el Espíritu Santo casi no lo menciono y se pone celoso. No existe. Esos sentimientos no existen a ese nivel. Entonces, es necesario, mis hermanos, que conozcamos nuestras doctrinas fundamentales. Alguien allá afuera en la calle nos va a preguntar, ¿cuál es la doctrina que llevas en esa iglesia? Y tenemos que estar capacitados para responder. ¿Cuál es una doctrina fundamental en tu iglesia? Ya tenemos la capacidad de responder. ¿Sí? Miren, nosotros somos productos de la Reforma Protestante, año 1582 a 1642, por ahí. Nosotros somos productos de esa separación que tuvo la iglesia única, la iglesia católica, se separó ahí. No quiero entrar en muchos detalles por qué se separó. Se separaron porque estos reformadores, Lutero, Calvino, John Knox, no estaban de acuerdo con la forma y una sola autoridad en la iglesia, que era el Papa. Y muchas otras cosas, pero ahí se separa. Y viene lo conocido como la Reforma Protestante. Ahí salimos nosotros, el cristianismo. Esto es muy importante, mis hermanos. Tal vez no que lo memoricemos, de preferencia sí, queda en el audio, si alguien lo quiere escribir. La base de la Reforma Protestante, una de las grandes cosas, fue algo que se llamaron las 5 solas de Martín Lutero. Curiosamente, un nombre, Martín, muy común, Lutero, pero este hombre era de origen alemán. Esperaríamos un nombre así medio complicado de pronunciar. Acuérdense, las 5 solas de Martín Lutero. ¿Qué es eso de 5 solas? Una sola escritura. Esa es una sola escritura. La Biblia es la única autoridad final, inspirada por Dios y máxima regla de fe para los creyentes, por encima de tradiciones o concilios. Una sola escritura. Esta que tenemos aquí. Una sola fe, llevamos 2. La salvación se recibe únicamente por la fe en Jesucristo, no por obras humanas ni méritos humanos. La salvación es por la fe en Jesucristo, por el sacrificio de Jesús en la cruz que nos mencionaba nuestra hermana Noemí. Una sola gracia. La salvación es un regalo inmerecido de Dios. ¿Qué hemos dicho que significa esa palabra gracia? Regalo inmerecido. Proviene del vocablo hebreo Gesed, que significa misericordia. Entonces, una sola gracia. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, una obra de su gracia y su bondad. No es algo que se pueda obtener con dinero. No es algo que se pueda obtener con indulgencias, dice la otra iglesia. La gracia es un regalo inmerecido. Un solo Señor Jesucristo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y la salvación se encuentra únicamente en Él. También lo mencionamos ahorita. Una sola gloria, esta es la 5ª. El propósito de la vida es dar gloria únicamente a Dios, porque Él es el único que la merece. Una sola gloria, reconociendo que la salvación solamente proviene de Él. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.
La iniciativa de salvación no proviene del hombre, provino de Dios. Por eso dio a su Hijo. Entonces, muy importante, repasen eso. ¿Cuál es o cuáles son las doctrinas fundamentales de esta iglesia? Una sola gracia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo. El crecimiento espiritual en la Escritura se menciona como algo similar al crecimiento natural del hombre. Y de igual manera, como a un ser humano se alimenta, el ser del hombre también necesita un alimento. Inicia con la leche materna, una leche que representa a la palabra y sus fundamentos en los que se sostiene nuestra fe. Es nutritiva y deliciosa para esa edad, pero cuando el niño crece ya no continúa tomándola, porque sus nutrientes ya no son suficientes para su actividad y ya no le sabe igual. Es entonces que necesita de un alimento más sólido, con mejores nutrientes. Recuerdan que por ahí, aquí hay, por cierto, felicidades a todas las madres, pero fíjense cómo las madres saben que el niño o la niña dejan de tomar leche para empezar a darle alimento sólido de los 6, los 7 meses. Algunos empiezan antes, según fueron inclusive educados. Pero ¿cómo van introduciendo el alimento sólido? Ya no es solamente la leche lo que alimenta. Y llega un momento en que la leche sigue siendo un alimento pero secundario. Ya comen papillitas, que hígado molidito, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, asimismo, el cristiano se tiene que preparar y dejar ya a un lado la leche para ir en busca del alimento sólido. Una vez que hemos conocido los fundamentos de nuestra fe, no podemos quedarnos sin movimiento en nuestro desarrollo. Tenemos que ir en busca de eso. De manera que, al igual que un niño crece y se convierte en un adulto, el creyente debe dejar la inmadurez espiritual para convertirse en algo que se vaya perfeccionando cada vez más. Las disciplinas espirituales nos van a afirmar en la verdad, en el Evangelio. La oración, el ayuno, el servicio, todas esas cosas nos van a ir afirmando como cristianos. Les dice el escritor: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, por estas palabras a quien el escritor escribe, nos deja ver que eran hombres que conocían la escritura ya de tiempo, pero estaban tranquilos, no se movían demasiado. ¿Verdad que muy seguramente este pasaje nos habla en la actualidad a muchos de nosotros? Despojémonos de la pereza espiritual, hermanos, eso no agrada a Dios. Busquemos no solo el conocimiento de las Escrituras, sino el aplicar las mismas a nosotros primeramente. Entonces vamos a dejar de tomar leche para ir en busca del alimento sólido. Les voy a dar un pequeño breve repaso del capítulo 5 que estamos terminando. Debemos cuidarnos de no criticar a estos hebreos a quienes fue dirigida la epístola, pues nosotros mismos exhibimos esas características. Nosotros que hemos escuchado el Evangelio proclamado a lo largo de muchos años, muchos de nosotros, como dije, desde la niñez, nacieron en el seno cristiano. Aunque tenemos la revelación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, seguimos siendo de lento aprendizaje. Encuestas llevadas a cabo por pastores, por representantes, revelan invariablemente que muchos miembros de la iglesia desconocen los principios básicos de sus mismas doctrinas fundamentales.
Y algunos los conocen, pero tal vez no los mencionan porque se sienten incapaces de aplicar esas enseñanzas. El alfabeto de la fe cristiana es dominado fácilmente por cualquier creyente sincero, el cual a su vez debería ser capaz de impartir este conocimiento elemental a la gente que no conoce el Evangelio. Nos hace falta mucho eso, hermanos. Es en este nivel elemental en que la iglesia cristiana no lo comunica efectivamente. Y si no lo comunica, frena el crecimiento y el desarrollo. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada acerca de informar y deformar? Si yo no informo de manera correcta la Escritura, estoy deformando la Escritura. Y si yo no hago lo posible por formar cristianos, entonces los estoy deformando porque se quedan espiritualmente estancados. La tarea comparativa de la iglesia es la de formular las enseñanzas de la fe cristiana. La formulación de las doctrinas acerca de Dios, del hombre, de Cristo, de la salvación, de la iglesia y del fin de los tiempos corresponden a toda iglesia y no solamente a unos pocos. ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién forma el cuerpo espiritual de la iglesia de Cristo? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros somos responsables, hermanos. Acuérdense, el conocimiento empodera, pero el conocimiento genera responsabilidad. Si nosotros estamos aceptando que somos el cuerpo espiritual de la iglesia de Cristo, entonces desde ahí ya tenemos un compromiso. Somos responsables. ¿Sí? Responsables de divulgar esta fe que procesamos, estas doctrinas fundamentales que nosotros profesamos. Este es el capítulo 5, mis hermanos. Pregunto, ¿alguien tiene algo que decirnos o que comentar respecto a esto antes de iniciar algo del capítulo 6? ¿No? Muy bien, vamos a iniciar el capítulo 6 y le vamos a dar lectura a los versículos 1 al 3, 6, 1 al 3. Aquí vienen cosas un poquito difíciles de comprender, pero las vamos a desglosar para entenderlas. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Por tanto, o sea, por lo que ya les dije anteriormente, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Son un poco confusos estos versículos, sobre todo el 1 y el 2. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. A mí se me hace complejo, no sé a ustedes, pero a mí se me hace compleja la frase. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Para eso nos sirve el estudio, para poder entender lo que leemos. Esa palabra rudimentos y fundamentos prácticamente son sinónimos aquí. Dejando ya los fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No quiere decir olvídate de eso ya. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo vamos a
a entender muy bien, lo vamos a desglosar bien, pero ahorita de entrada les digo, estos versículos fueron escritos de esa manera porque había discusión entre esos mismos judíos cristianizados que tenían 20 años de haberse convertido, seguían perdiendo el tiempo entre decir de la doctrina de bautismos, ¿en qué tenemos que ser bautizados? ¿En el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? De la imposición de manos, que si el Espíritu Santo se transmitía a través de las manos, que si a través de las manos más bien era el delegar o el dar un ministerio o un cargo, de la resurrección de los muertos, porque acuérdense que los fariseos y los saduceos eran cosas contrarias. Los saduceos decían que no había resurrección de los muertos. Entonces se la pasaban discutiendo esas cosas. El escritor les está diciendo, déjense de esas cosas, busquen crecer espiritualmente. Estas discusiones no llevan a nada. Por eso dice el versículo 3, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Entonces, allí el 1 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa expresión introductoria, por tanto, es retrospectiva, o sea, se refiere a los versículos que ya leímos, a los anteriores del capítulo 5. El escritor contrasta al creyente espiritualmente débil con el cristiano maduro. Y el modelo que propone a ellos y a nosotros es el de un creyente que se esfuerza por llegar a la madurez. Deja de estar discutiendo si el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús para el perdón de pecados o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es otra cosa más que lo mismo. No pierdas el tiempo discutiendo con alguien cómo se tiene que hacer eso. O sea, avancemos hacia una comprensión adulta. Y luego la expresión vamos adelante que utiliza el escritor es una palabra clave, una frase clave que transmite la idea de que uno debe ejercitarse activamente para progresar. O sea, no te quedes estancado. Deja eso, busca crecimiento espiritual por medio de la oración, del ayuno. Miren, un deportista que se prepara para una competencia, ¿qué debe de hacer? Entrenar, ejercitarse. Debe entrenarse, ¿por qué? Porque el entrenamiento fortalece y capacita físicamente al atleta, lo prepara para esa carrera. El ejercicio fortalece físicamente al atleta y el ejercicio espiritual va a fortalecer espiritualmente al cristiano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cristianos? Ejercitarnos espiritualmente, no meternos en discusiones. ¿Cómo ejercitarnos espiritualmente? No dejando de congregarnos, dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre. Ayunar los que pueden, orar por las mañanas, orar en el transcurso del día, orar en la noche antes de acostarte, buscar el crecimiento espiritual, no solamente leer la Escritura, sino acercarnos donde nos puedan explicar el porqué de esa Escritura. Eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente y eso va a fortalecer nuestra fe. El escritor, nuestro escritor, no solamente les dice a ellos y a nosotros, sino que se coloca a sí mismo a ese nivel. Aunque por ser el maestro ocupa realmente una posición superior a ellos y a nosotros. Pero fíjense cómo el escritor, esto que nos dice no implica que él ya alcanzó esa madurez, se está esforzando todavía. ¿Qué decía Pablo? No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al blanco. ¿Y quiénes eran esos hombres? Y para que ellos todavía digan, todavía no lo alcanzo, pero ahí voy persiguiéndolo. ¿Dónde quedamos nosotros? No echando otra vez el fundamento
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Insisto, versículos 1 y 2, un poquito dificilones de entender, pero ahí vamos, ahí lo vamos a llevar. Aquí nos vamos a detener, nos faltan 2 minutitos, pero aquí nos vamos a detener para la semana que entra continuar aquí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o nos quiere aportar algo? Con toda confianza. ¿No? Muy bien. Vamos a terminar esta mañana, mis hermanos. Santísimo Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por derramar conocimiento en nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, por manifestarse en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias esta mañana, Señor, por lo que ha hecho por nosotros y por lo que estamos seguros todavía va a hacer por todos nosotros. Apresure, mi Dios, a esta iglesia, Señor. Dele una motivación, Señor, que sienta hambre de conocerlo, Señor. Hambre de empaparse, Señor, todos los poros de su cuerpo, Señor. Que hablen y transpiren palabra, mi Dios santo. Porque dice su palabra que sin santidad no lo vamos a poder ver. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Le invitamos a quedarse, Señor bendito, porque queremos cantarle, Señor, queremos alabarle. Y después, Padre Santísimo, nos sentaremos allí en nuestros lugares para que usted, por medio de nuestro pastor, nos hable la palabra de este día. En el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén.